Bien, hola. Vamos a ver, comenzamos un vídeo introductorio a Akol Tobapsi Method, un método que he desarrollado basado en monoteísmo hebreo, en Cábala y en otras aplicaciones y paradigmas como la antipsiquiatría. Justamente hoy voy a hablar de lo que es la antipsiquiatría y cómo puede ser aplicada de manera funcional en distintos ámbitos de la sociedad o del individuo. La antipsiquiatría es un paradigma que entiende o intenta comprender la mente, inclusive a través de los trastornos mentales o de las personalidades borderline o no normalizadas, para que ustedes me entiendan de alguna manera, no como algo desadaptativo, sino como mecanismos de defensa. Es una de las partes de la antipsiquiatría. En realidad la antipsiquiatría también denuncia el trato que la ciencia psicológica o psiquiátrica ha hecho con los enfermos mentales a través de la historia, o el mal uso que se hace de las medicaciones y los fármacos para para el alivio o la supuesta, entre comillas, cura de los trastornos mentales, los cuales nunca es, ¿no? Entre comillas, ¿no? Bien, pero la parte que me interesa es la siguiente. Yo en mi método motivacional o en mi método de coaching, si quieren entenderlo así, que se llama Akol Letová, que en hebreo significa todo es para bien, justamente eso es lo que voy buscando. No creo que el ser humano tenga que cortarse y sajarse como si fuera una lechuga. Esto lo tiro, esto me lo quedo. Así no es el punto. La antipsiquiatría nos refiere a que la mente, en un determinado momento de urgencia de vida, de factor estresante, o cuando todos los demás códigos morales y éticos, o incluso la culturalidad, o inclusive lo aprendido a través de la sociedad y de los mecanismos sociales falla, la mente empieza a dar otras opciones al ser humano que muchas veces son entendidas como trastorno porque no lo pasa, quien no le sucede. En los campos de exterminio nazi, por ejemplo, el padre de la logoterapia, Viktor Frankl, se dio cuenta de que había personas que sobrevivían cuando enloquecían y que justamente algunos, los más cuerdos, podían suicidarse. Lo que hemos venido en definir o en determinar como personalidad anómala o trastorno, a veces es necesario. Esto es lo que postula la antipsiquiatría. En determinados casos, no digo siempre, no quiero que quiera, vamos a hacer generalidades aquí. La mente, la estructura de la mente, tiene variadas partes. Una de ellas, la que nos hace más humanos, son los núcleos prefrontales, que a través de unas vías aferentes sensoriales controlan y dominan el tallo del encéfalo, la amígdala, el hipocampo y otras estructuras, en una especie de tira y afloja por el cual nuestros instintos o nuestra agresividad está conducida. La palabra es conducida, quiere decir no está suprimida de ninguna manera. Si la biología hubiera entendido que estos otros cerebros, por llamarlo de alguna manera, tuvieran que ser anulados, pues no estarían ya ahí. Existen, están y son conducidos, quiere decir son regulados, pero no suprimidos del todo. Eso significa que los impulsos de agresividad, por ejemplo, las conductas instintivas basadas en lo inmediato y otras son necesarias todavía para el ser humano en situación de urgencia, de riesgo, en donde hay que reaccionar de manera celérea, ¿de acuerdo? Obviamente la psicología moderna nos quiere a todos de alguna manera aplanados emocionalmente, es mi opinión, y todos cortados por el mismo patrón, reaccionando de la misma forma y aceptando las cosas de forma estándar, de manera estándar. Yo no digo que haya, por ejemplo, que utilizar, ¿qué te digo yo? Técnicas como el mindfulness o el método de la aceptación y la paciencia para regular, repito, regular condiciones como un enfado excesivo y demás. De hecho, creo y lo considero que es the first step, el primer paso que hay que realizar en el refinamiento de una persona, si podemos decirlo de esa manera. Pero creo que a veces o no hay tiempo o las circunstancias ambientales son excesivamente rigurosas en nuestro devenir como para que podamos sentarnos en posición del loto a decidir qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que a veces la naturaleza te dicta lo que has de hacer. Voy a empezar a hablar de una condición
de una personalidad que no entra dentro de los trastornos mentales, pero sí de las personalidades que la ciencia psicológica ha venido a determinar anómalas porque no le entra en su rasero. Es la personalidad psicopática. La palabra ya asusta en sí misma. La psicopatía hay quien la ha estudiado y es un mecanismo adaptativo como cualquier otro. Cuando un niño o una persona muy joven tiene que estar sometido, atiendan porque es el origen de la psicopatía. Posiblemente junto con un origen genético hay un origen adaptativo. El origen adaptativo puede venir de lo siguiente, y según he leído, puede ser esto. Esas vías aferentes sensoriales que regulan desde los núcleos prefrontales hasta los cerebros más animalescos y reptilianos que tenemos debajo de lo que es el córtex, a veces son muy sensibles. Imaginemos, como digo, una persona, un infante, un niño, una persona adolescente que tiene que estar sometido a un entorno de rigor, un entorno donde la marginalidad, la criminalidad, la dureza de la vida, no sabemos el qué, le obliga a tener que reaccionar de manera rápida, en vez de lento, es decir, rápida, y mayormente, pues obviamente usando la agresividad. Se ha estudiado que en estos casos esas vías aferentes de los núcleos prefrontales, si están demasiado sensibles a regular los impulsos de agresividad, no es adaptativo para la vida que esa persona está llevando. Entendamos esto. O sea, no todos vivimos en los mismos entornos ni bajo las mismas premisas y no todos estamos sometidos a los mismos factores de estresor mental. Entonces significa que lo que es normal para una persona, a otra poco menos que no le viene bien. Este individuo necesita de desensibilizar la amígdala, ¿de acuerdo? Porque tiene que sobrevivir y tiene que decidir de manera rápida. Por tanto, los condicionamientos morales no le vienen. Van en contra de su supervivencia individual. Esto no lo cuentan en la consulta del médico psicólogo, sino que dicen que los psicópatas son muy malos y no van a cambiar nunca y aparte son malas personas, nada más de por el hecho en sí, ¿no?, de pensar de esa manera. Tenemos que entender la historicidad de esa persona y tenemos que entender cómo se ha adaptado y si acaso su naturaleza no le ha dicho mal. Una persona que fuera hipersensible y estuvieran muy anulados esos impulsos de agresividad de la amígdala, atentos a lo que digo, no sobreviviría en determinados entornos. Esta persona ha tenido que bajar esos vías aferentes sensoriales, lo cual ha constituido en que la empatía, que por otra parte es necesaria para la común social, a esta persona ya no le valga tanto. Porque la empatía fue y es para que la sociedad camine de la mano. Atiendan a lo que digo. Pero en este caso de este individuo supuesto, de este hipotético individuo, la empatía le impediría reaccionar de manera rápida frente a una agresión. Y por tanto necesita justamente no tener empatía. Es que todo no es igual en todos los casos. ¿De acuerdo? Bien, también se ha observado que hay una disminución en las áreas, en el córtex, en la zona de materia gris respecto a la materia blanca, pero eso está todavía más en estudio. El psicópata, la personalidad psicopática o narcisista maligna, como han venido a determinar, es una persona que adolece de moral social. Su moral es cero, ¿ya? O prácticamente. Su rango de emociones es muy bajo. Y prácticamente solamente es un motor de búsqueda de adrenalina, ¿ya? Es una persona que busca tener mucha actividad también. Todo esto en esencia ni es malo ni es bueno. Ahora les voy a explicar por qué. Este motor de adrenalina puede conducirse para ser efectivamente y de manera negativa hacia el mal, por llamarlo de alguna manera, o puede conducirse para el bien. O sea, el hecho de ser psicópata en sí mismo, o de ser narcisista, o de ser como se sea, porque es un mecanismo de adaptación al medio, o también condicionado por los genes, no es ni malo ni bueno. Estoy simplemente haciendo un retrato, un escenario de cómo es esta persona. Esta persona adolece de moral social, está desensibilizado en las vías aferentes del córtex hacia las amígdalas, hacia la amígdala, disculpen, y es una persona que en sí misma, por otra parte, es bradicárdico. Eso no lo sabe mucha gente. Las personalidades psicopáticas, al no reaccionar de la misma manera con tanta hipersensibilidad frente al estrés, es muy raro que tengan una taquicardia en el corazón, por lo cual es una persona que es muy resistente al estrés, algo que ahora piden mucho en las empresas.
Y a eso es a lo que vengo. Atentos. Y de igual manera, pues tienen unos rasgos que lo hacen distinto a otras personalidades, pero simplemente distinto. Tiene un afán por el control y el dominio, eso sí es cierto. O sea, una persona de la común social, para que ustedes me entiendan, a lo mejor está contento con la tortilla de patatas del domingo, llevar al niño con la bicicleta al campo y 3, 4 cosas más. La personalidad psicopática tiende a abarcar el poder. Por eso está estudiado que muchos psicópatas se encuentran en los ámbitos del ejército, la política y la alta empresa. ¿De acuerdo? De hecho, uno de los principales estudiosos de las personalidades psicopáticas, el doctor Robert Eyre, así mismo los pone. Si no hubiera estudiado los psicópatas en la cárcel, los hubiera estudiado en la bolsa de valores. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que cuando estamos insultando a los narcisistas malignos o personalidades psicopáticas de rango emocional más estrecho y de moral más desvaída, por decirlo de alguna manera, no caemos en la cuenta de que nos dominan, de que nos controlan, de que están en los puestos de poder, de que han hecho la historia. Y ahora les explicaré por qué. La personalidad psicopática, para la búsqueda de su control y el dominio, como digo, puede ejercerlo de manera maligna en su propia familia, y ya sabemos todo que son los maltratadores, las personas que hacen daño, hasta ahí no entro. O puede derivarse a buscar el poder a través de la política, el ejército, la conquista militar u otros. Si analizamos muchas personalidades históricas como Julio César, Napoleón, etc., han sido prácticamente psicópatas. Pero es que si no lo hubieran sido, la historia no se hubiera hecho y Europa a lo mejor sería otra y así consecutivamente. La ciencia médica nos quiere a todos muy aplanados emocionalmente y cortados por el mismo patrón, pero eso no puede ser porque la naturaleza es variada hasta dentro de la especie humana. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a una situación así? ¿Vamos a erradicar la psicopatía? No. ¿Aprendemos de ella? Sí. ¿Intentamos inducir algunos rasgos psicopáticos en determinadas ocasiones a personas que no lo sean de manera funcional? Puede. Y ahí es donde voy. Dentro del método que estoy manejando, utilizo unas técnicas que están basadas en la meditación guiada y también en un tipo de hipnosis llamada ericksoniana, que es una hipnosis consensuada con el hipnotista y el paciente, de manera tal que bajamos a un nivel de la mente que en el aparato psíquico de Freud se llamaría el preconsciente. Este núcleo del preconsciente es una puerta de acceso a una mente que puede prefijar mejor las conductas aprendidas. Yo postulo que a través de la conversación, de la repetición de consignas, de la explicación, de la resimbolización de las emociones, que están muy intervenidas, a veces bien para ser demasiado sensibles o de alguna manera, una persona normal podría acceder a ser preparada, por ejemplo, para convertirse en un militar o para convertirse en una persona que pudiera lidiar con un rango de estrés muy elevado en la alta empresa o en el ejército. Y para ello podría inducirse en esta persona de manera puntual unos comportamientos y mecanismos de respuesta adaptativos parecidos a la mente psicopática. Esto suena muy duro y de hecho muchos psicólogos me han llamado que estoy como una regadera. Pero yo lo estoy explicando científicamente, ¿verdad que sí? Bien. ¿Por qué habríamos de hacer eso? Bueno, vamos a empezar con los casos prácticos, ¿no es así? Imaginemos que hay un comando que tiene que rescatar a una persona en menos de 5 días. Esos soldados de repente se niegan a hacerlo y le entra miedo. Y el general, ni el comandante, ni el sargento puede inducirlos a que hagan su cometido cuando no hay otros ni hay más gente preparada para hacerlo. ¿Qué hacemos con esos 4? ¿Los ponemos asentados en posición del yoga? Miren ustedes, hay momentos que para salvar una vida o para ejecutar una acción que va a ser relevante para la sociedad, sí o sí, estamos en una urgencia en la cual tenemos que utilizar métodos duros. Las personalidades psicopáticas, para conseguir sus fines, utilizan una serie de técnicas de manipulación mental muy efectivas, operativas y que se ha diagnosticado que no fallan nunca, de hecho. Aunque el psicópata por regla general lo hace para hacer daño a un familiar o a una persona cercana, si estas técnicas pudieran ser depuradas y utilizadas e incluso inducidas en las personas normales en momentos de crisis, de urgencia o en situaciones de trabajo de alta responsabilidad en donde hay que bajar el estrés, podríamos manejar a un equipo militar, por ejemplo, u otros. Una de las principales técnicas que utiliza el psicópata es la técnica dual del bombardeo amoroso y el descarte emocional. Así es como engancha
a la persona a la que quiere controlar y dominar. Primero, un bombardeo amoroso, por el cual se genera una serie de codependencia con esa persona que no ha sentido eso nunca. El psicópata puede inducir amor, una especie de amor que es mentira, en realidad. Hablo así, descarnadamente, pero es la pura verdad. Para inmediatamente después, una vez que ha enganchado a la víctima, digamos, a la persona que quiere controlar y dominar de esa manera, hacer el descarte emocional. Cuando una persona bombardea así, con atención, a una persona, a alguien que por regla general sea a lo mejor una persona débil o que busca la atención más encima, consigue que se genere en el cerebro una sustancia llamada feniletilalanina, creo recordar. Entre otras, como la dopamina, obviamente, algunas otras que están derivadas del morfinano, y se genera específicamente pues lo que es un síndrome de abstinencia cuando esa persona ya te deja, la atención te la corta. Ahora, esto le llamo yo que es como tirar la caña y después recoger el sedal. Lo primero para la manipulación es crear un link emocional con esa persona. Y la técnica del psicópata o de la personalidad psicopática es un bombardeo amoroso seguido de un descarte emocional. Quiere decir hacer lo que se denomina un ghosting. El ghosting significa dejar de hablarle a esa persona por un tiempo. Primero la colmas de atenciones y después le haces ghosting. Esa persona va a seguir. Bien, esto que es maligno, cuando se hace con alguien, obviamente para controlarlo y dominarlo, no es tan maligno si estás entrenando un equipo militar. Vamos a poner por caso que estás entrenando un equipo militar y estas personas han sido escogidas por una serie de características. Son buenos soldados, pero igual tienen algunos defectos de personalidad, igual son débiles para determinadas cosas o hipersensibles. El sargento puede dedicar la atención a ellos mucho, decirles que es como su padre, llevarlos al campo, ir a comer, hacer cualquiera de estas cosas y después descartarlos emocionalmente. Estas personas van a seguir lo que después diga el sargento, porque van a querer que los vuelva a tratar de la misma manera. Esta es la técnica del bombardeo amoroso y el descarte. Con un subsiguiente ghosting, que se llama, quiere decir, te anula. No te dice ni adiós. Hasta luego. De hecho, hay mucha gente que me ha hecho eso a mí. Bueno, eso es una de las técnicas, pero también hay otras. Generar lo que se llama el gaslighting, la técnica de la luz de gas. Una confusión. ¿Vale? Mezclar mentiras con verdades o acrecentar algún tipo de problema que haya para generar división entre las partes. Esto es lo que se aproxima a lo que en estrategia militar se llama una guerra híbrida. Cuando en estrategia militar se quiere atacar, por ejemplo, de un actor bélico a otro, un país a otro, para que ustedes me entiendan, se genera por mediación de la inteligencia militar problemas internos en el país al que se va a atacar antes de declararle la guerra. Eso es lo que se llama iniciar en una zona gris prebélica unas técnicas de infiltración para ir generando disensión, problemas internos a ese país antes de invadirlo. Esto lo hace el psicópata con sus víctimas, de la misma manera la técnica de luz de gas. Les dice que ellos son los culpables, que él no los ha agredido, que verdaderamente no sabemos por qué se pone así, que no es para tanto lo que le ha hecho. Estas cosas que hace el psicópata a su víctima, lo hace un gobierno extranjero a otro antes de atacarlo. Entonces, los mecanismos que utiliza la personalidad psicopática son los mismos mecanismos que puede usar un actor bélico para atacar a otro en un momento que se le llama zona gris, zona prebélica. No quiero entrar en detalles técnicos, pero la personalidad psicopática es una personalidad rastrera como la personalidad militar. Y nadie vamos a decir que los militares sean malos, ni buenos, simplemente hacen su trabajo, ¿no es así? Por eso lo que quiero decir con todo esto, y para no extenderme mucho más, es que hay mecanismos adaptativos en las personalidades borderline, tanto en ellas como en los trastornos mentales, que pueden ser usados con aplicación en la política, el ejército o la alta empresa. Entre ellos, por supuesto, las técnicas de manipulación que realizan los psicópatas integrados. Todo esto se podría inducir, llegado el caso, si no fuera más necesario y de manera obviamente temporal, a través de meditación guiada, técnicas de consigna y repetición, anclajes de programación neurolingüística y otras cosas que pueden usarse para inducir un mecanismo de respuesta adaptativo tan extremo en personalidades normales, para que pudieran desempeñarse en trabajo, vuelvo a repetir, con urgencia de vida o con el elevado estrés. ¿De acuerdo?
No quiero continuar porque todo esto es muy complejo, pero creo que ha quedado más o menos lo que en líneas generales pretendo. Y ya sé que no estoy de moda. Ya sé que está de moda nada más que sentarse en posición del yoga, decir Om Mani Padme Hum, pero con eso no se resuelven todas las situaciones en esta vida. Un saludo para todos vosotros. Chao.